¿Vas a presentar? Ok. Gracias, Brigitte. Bueno, a mí me correspondió la religión del judaísmo. Dentro de la presentación, nuestro contenido será primeramente los significados, origen, características, símbolos, dioses, creencias y por último las referencias bibliográficas. Bueno, primero, dentro del significado, el judaísmo vemos que es una religión abrahámica monoteísta que se basa en la creencia de un solo Dios y en la observancia de las leyes y tradiciones establecidas en la Torá y otros textos sagrados judíos. El origen de este. Bueno, el origen del judaísmo se remonta a la antigua región de Canaán en el Oriente Medio, alrededor del siglo XVIII antes de Cristo. Por otro lado, vemos que el patriarca Abraham es considerado el padre del judaísmo, ya que fortaleció una alianza con Dios que se transmitió a través de su familia. También vemos que la religión judía se centra en la creencia de un solo Dios y en la observancia de las leyes y tradiciones establecidas en la Torá y otros textos sagrados judíos. El judaísmo ha enfrentado distintos desafíos y ha evolucionado para adaptarse a diferentes contextos culturales y geográficos, dando como origen a las diferentes corrientes y ramas del judaísmo. Las características que encontramos en la religión, como lo pueden ver a mano izquierda, es una religión abrahámica, monoteísta, por ende abarca las existencias de un único Dios, omnipresente, creador del universo y que se recibe del nombre de Yahvé. Y a mano derecha vemos otro símbolo, otra característica, que es creen en un solo Dios. Los judíos creen que es omnisciente, omnipotente y justo. Aquí vemos la Torá, que es un texto sagrado del judaísmo que contiene los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Por otro lado, vemos la relevancia de las tradiciones y las costumbres. En el judaísmo es muy rico en tradiciones y una serie de costumbres y prácticas como la circuncisión, el sábado y las festividades judías. Otras características dentro de la comunidad es que el judaísmo es una religión que enfatiza la importancia de la comunidad y de la familia. Dentro de la responsabilidad social, el judaísmo enseña en sus comunidades y familia la importante labor de ayudar a los menos afortunados y trabajar para crear una sociedad justa e igualitaria. Dentro de los símbolos, el primero que vemos es la menora, que es un candelabro con 7 brazos que simboliza la victoria sobre la adversidad y la liberación. Por otro lado vemos la estrella de David, que es uno de los símbolos más reconocidos del judaísmo y se considera que representa la protección divina y la esperanza. También encontramos el Chai, es un símbolo que consiste en 2 letras hebreas que representa la palabra vida. Y encontramos la mesusa, es un pequeño cilindro que se coloca en la entrada de la casa judía y contiene un fragmento de la Torá. Los dioses, bueno, en el judaísmo la creencia es de un solo Dios, como lo mencionaba anteriormente. Se le conoce como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este Dios es visto como el creador del universo y el protector y guía del pueblo judío. De igual manera hay varios nombres y atributos de Dios que se mencionan en la Biblia hebrea y en la tradición judía, como Elohim.
este nombre se usa comúnmente en la Biblia hebrea para referirse a Dios. Significa poderoso o fuerte. Y también hay otro término que es el Shaddai. Este nombre se encuentra en la Biblia hebrea y se traduce como Dios Todopoderoso. Las creencias. Bueno, como lo hablábamos, creencia en un solo Dios. El judaísmo se basa en la creencia de un solo Dios. Creencia en la revelación divina. Los judíos creen que Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí y entregó los 10 mandamientos. Creencia en la importancia de la ley y la justicia. La ley y la justicia son fundamentales en el judaísmo. Y la creencia en la vida después de la muerte, que el judaísmo cree en la vida después de la muerte, aunque las creencias son sobre el cielo y el infierno varían un poco. Y por último, las referencias bibliográficas. No sería más, profe. No sé si alguien tiene alguna duda. Gracias, Brigitte. Estuvieron atentos, chicos, que ahora vamos a mirar otra religión y vamos a poder como comparar. ¿Listo? Gracias, Brigitte. Vale, profe. Bueno, ahora podemos al final conversar cada uno cómo se sintió haciendo esa consulta frente a su fe y a sus creencias. También es válido. Listo, Jenny. Brigitte, ya. Listo, profe, creo que ya estoy compartiendo pantalla. Sí, señora. Listo, ya lo vamos a poner en presentación. Bueno, como tal, a mí me tocó el hinduismo. El significado, pues el hinduismo es un sistema religioso originario de la India. Está conformado por una grandísima diversidad de tendencias, más sin embargo, sus elementos fundamentales son creencias en Brahman como principio supremo universal, el karma y la reencarnación y la liberación. El término hinduismo proviene de la palabra hindú, una adaptación persa del nombre del río Sindhu. A partir del siglo XIX se le agregó el sufijo ismo para designar el conjunto de valores, creencias, prácticas religiosas de los pueblos del Valle Hindú. El símbolo es este que aparece acá en medio. Como tal, el símbolo del hinduismo es el Om, que representa al dios impersonal Brahma, así como al universo y a lo esencial. El Om es una sílaba sagrada que significa como un mantra, es decir, es un canto o una oración vibrante que los hinduistas valoran como un sonido primordial del que se genera otros sonidos. Si nos damos cuenta, cuando ellos practican mucho el yoga y eso, entonces ellos siempre tienen la palabra Om, que dicen que son vibraciones que los hace llevar, o sea, que los hacen que se escuche a su Dios. Como tal, el origen y formación del hinduismo es un proceso milenario caracterizado por la suma de diversas creencias a lo largo de los años, como si de capas tratase. Se estima en el origen del hinduismo y se remonta hacia el año 1750 al año 1500. Antes de Cristo, fue introducido a la India por las tribus nómadas indoeuropeas que adoraban las fuerzas de la naturaleza. Aquí también, como son capas, digamos que la primera capa es la aparición de la divinidad impersonal Brahman, que esa fue, digamos que la primera etapa como tal. Y aquí, pues tras la revolución agrícola y la sedentarización, las creencias y los rituales de aquellas tribus se hicieron más complejos. Con el tiempo apareció el concepto de Brahman, que significa brote o expansión en sánscrito. Y se trata de una deidad impersonal a la que se le atribuye el principio universal supremo, es decir, el origen y fin de la vida. Ahorita vamos a ver más adelante que hay un dios que se llama precisamente Brahman. La segunda capa como tal
Las primeras divinidades personificadas y nuevas disciplinas. Sobre esta base, poco a poco aparecieron nuevas deidades personificadas como son Shiva, Vishnu y la gran diosa Kali. Estas nuevas creencias se mezclaron con otras de origen popular y con disciplinas místicas o ascéticas como el yoga. Así tuvo el yoga el lugar el tantra o tantrismo, que valoriza el cuerpo como medio para alcanzar la divinidad. Ahí sí nos damos cuenta. De hecho, todavía se practica el yoga. Hay muchos que aquí en Bogotá por la 13, al frente de la estación Pro Familia, hay una de hinduismo, por si acaso les interesa. Las órdenes, la tercera capa son las órdenes monásticas y consolidación del hinduismo. Entonces, del Tantra surgieron nuevas sectas con cultos diferenciados que favorecieron la especulación metafísica y filosófica, y esto dio origen a diversas órdenes monásticas, entre las que se destacan aquellas fundadas por Sankara y Ramanuja. Con la fundación de las órdenes monásticas, cuya lengua litúrgica es el sánscrito, el hinduismo se consolidó y se expandió por toda la India. Y por último, la devoción popular a Bhakti. Pues paralelamente a las órdenes monásticas, en la India crecieron las expresiones de la devoción popular que se manifestaron especialmente en los cantos. Se dio origen a las lenguas indias modernas en que hoy se expresa la devoción popular. Dicho movimiento de religiosidad popular recibe hoy el nombre de Bhakti o devocionalismo. Como tal, bueno, las creencias. Entonces, aquí las creencias está el karma. El karma en el hinduismo se conoce como una energía que se produce de acuerdo a los actos de las personas. Si una persona obra el bien, liberará pues un buen karma, y si obra mal, pues un karma negativo. En otras palabras, pues el karma se refiere a las consecuencias de todas las acciones de una persona desarrollada en su vida. Por eso decimos que el karma a veces nos sigue, de allí sale. El dharma como tal se refiere al conjunto de deberes de una persona que una persona debe respetar y cumplir en su vida, como la virtud, la religiosidad, la conducta. Es decir, que el dharma es el deber ser para el actuar como tal. Y la palabra significa algo así como religión o conducta piadosa. Como tal, en el hinduismo se reconocen dos vías principales para el dharma, que es la vía doméstica o la vía monástica. Es decir, tener un buen hogar o dedicarle su vida en los monasterios a su deidad. Y la otra es la reencarnación de samsara. Por lo general, los hinduistas creen en la reencarnación y recibe el nombre de samsara. La reencarnación consiste en que después de la muerte, el alma puede ocupar un cuerpo nuevo, y de acuerdo a las acciones de la persona, pues podrá reencarnar en existencias superiores, intermedias o inferiores. Por eso es que ellos, digamos, no consumen, la vaca para ellos es sagrada. Entonces son cositas así, porque ellos dicen que eso es, puede ser un familiar reencarnado. La liberación, como tal, otra creencia que es la liberación o el moksha. Aquí los hinduistas creen también en la liberación espiritual, que en el sánscrito recibe pues el nombre de moksha. Mientras una persona no logra superar el karma, permanece atada a una ilusión y el sufrimiento que ésta induce. Existen tres caminos para obtener la liberación espiritual o el moksha, que es el propósito como tal del hinduismo. Estos caminos son el sendero de la acción, que es el karma marga, el sendero del conocimiento, el jnana marga, y el sendero de la devoción, que es el bhakti marga. Como tal, las características del hinduismo, pues son que no tiene como tal un jerarca religioso. O sea, para los católicos es como un sacerdote, bueno, el Santo Papa, no tienen un jerarca religioso, no tiene, digamos que la figura de autoridad principal, ni tiene una iglesia en sentido jerárquico del término. La otra es que es diverso y plural, entonces es una religión sincrética que admite muchas creencias y filosofías, ya que ha reunido gran diversidad de culturas a lo largo de los siglos.
Esta creencia puede ser de expresión monoteística, o sea, en un solo Dios, politeística, que son varios dioses, o incluso agnóstica, es decir, los agnósticos creen que ellos mismos son dioses o que pueden llegar a ser dioses. Tiene un rico panteón, sí, tiene un rico panteón de deidades. Entonces los hinduistas tienen un sistema de diferentes devociones o semidioses, los cuales pues representan distintas manifestaciones del principio universal del universo. Y no es una religión proselitista, perdón. En su origen, el hinduismo se transmitía mediante el sistema de castas de la India. Por ello, no es una religión expansiva en búsqueda de adeptos, sin embargo, es abierto a las nuevas adhesiones. Esto explica el crecimiento y presencia pues, actual en el mundo occidental. Ya aquí pues vamos a ver los dioses. Entonces, el primer dios que vamos a ver es Brahma, que es digamos que el principal. Es el principio universal supremo, es decir, el principio que rige el universo y por ende es considerado como causa y el fin de la existencia. La principal manifestación de Brahma está contenida en Trimurti, que son 3 formas, si nos damos cuenta ahí se ven. Es decir, para ellos esa es una trinidad formada por las deidades de Brahma, Vishnu y Shiva. A diferencia del cristianismo, pues que no es un objeto, este no es un objeto de adoración. Otro aquí, bueno, perdón. El segundo dios que ellos tienen es Vishnu, que Vishnu es el dios conservador o protector del universo y forma parte pues, del Trimurti, es decir, del Brahma. Representa también la misericordia y la bondad. Se cree que Vishnu se ha manifestado en 10 avatares o reencarnaciones. Los más conocidos son Rama y Krishna. A Vishnu se le representa con 4 brazos, en cada uno de los cuales porta un atributo distinto. Si no nos damos cuenta aquí. Y su esposa es Lakshmi. La siguiente es Shiva. Aquí vamos a ver a Shiva. De pronto ese es el que más reconocemos porque es el que casi siempre está en las estatuas, que es el dios destructor y renovador del universo a la vez. Completa al grupo de Trimurti y se le conoce como yogi, de modo que es considerado el patrono de los yogis o yoguistas y se le representa por el cabello largo, el ligman, 3 ojos, 4 brazos, un tridente y otros elementos. Y es esposo de Parvati y padre de Ganesha y Kartikesha. El siguiente dios es Krishna. Krishna es la 8ª encarnación o avatar de Vishnu y es quizás la más conocida. Su nombre significa negro, azul oscuro o atractivo y representa pues la encarnación del amor y del gozo. Otro diosa que tienen es Sarasvati. Sarasvati es la esposa de Brahma, es decir, del primero que vimos, y es considerada diosa de la sabiduría, del aprendizaje y de las artes. Se representa con 4 brazos y frecuentemente aparece montada en un cisne o en un pavo real. El siguiente es Lakshmi, que Lakshmi es la esposa de Vishnu y es la diosa de la abundancia, de la buena fortuna, el amor y la belleza. Representa la prosperidad en todos sus aspectos, tanto materiales como espirituales, y Lakshmi tiene otros avatares como Sita, Radha o Dharani. El siguiente es Parvati. Parvati, su nombre significa hija de las montañas y es la personificación de los Himalayas. Se manifiesta como Uma, Durma o Kali y es la consorte de Shiva y de sus hijos son Ganesha y Kesh. Y por último, Ganesha, que es el dios de la inteligencia, la sabiduría, la abundancia y los nuevos comienzos. Hijo de Shiva y Parvati y se le representa con cabeza de elefante y cuerpo de niño o joven. Y con el vientre bien abultado. Digamos que como tal, el hinduismo tiene 8 dioses principales, que son estos. Y ya, profe, no sé si tengan alguna inquietud, duda, o si puedo de pronto, pues, es totalmente diferente a la del judaísmo, como lo
lo mostró mi compañera Brigitte, porque en el judaísmo solamente tienen un Dios, tienen muchas divinidades y depende de lo que necesiten o requieran como tal. Entonces, si necesitan o quieren la belleza, entonces se lo piden a Shiva, si quieren, y así sucesivamente. Tienen dioses para cada cosa. Y pues me causa curiosidad el karma, que el karma sí nosotros somos es que el karma le llegó y mira de dónde viene. Sí, de hecho, de todas, creo yo, de varias de las religiones, tiene uno cositas, pero uno las utiliza de manera inconsciente. No es consciente de lo que está hablando, no es consciente de lo que está diciendo. Tiene idea, pero no hay conciencia de realmente de dónde viene y dónde pertenecen los términos que a veces utilizamos. Gracias, Jenny. Con gusto, profe. Si alguno tiene alguna inquietud, pues quedo atenta. ¿Algún comentario frente a el hinduismo? No, sino que es muy particular. Hace un muy buen tiempo yo participé en un tipo de culto que se llamaba, o bueno, se llama la gnosis. La gnosis es el conocimiento. Y en este tipo de conocimientos, pues a uno le explicaban todo lo que tiene que ver con los dharmas, los karmas, y en ese proceso de aprendizaje eh, leí sobre el karma de nación. Y así como uno como individuo tiene una historia de vida, etc., según el hinduismo y toda la vuelta, asimismo existe un karma como nación. Entonces hay muchas historias de la violencia en Colombia que son repetitivas y repetitivas. Son ciclos que pues de alguna manera toca parar. Entonces es muy particular eso y una cosita que sí digamos que se relaciona un poco con la exposición que a mí me corresponde, que es del Islam, pero pues lo voy a tocar ahorita. Listo. Gracias, Cristian. Bueno, ¿quién sigue en el orden que habían levantado la mano? A ver, chicos, miremos acá entonces. Cristian, creo que Cristian. Dale. Ya comparto pantalla. Listo, Cristian. ¿Te tocó cuál? ¿Islamismo? Islam, el Islam. Ok. ¿Ya están viendo? Sí. No, señor. A ver. ¿Listo? ¿Ya? Ya vas a empezar a proyectar. ¿Listo? Listo, ya. Ok. Bueno, el Islam. Entonces comencemos con bueno, hay varios aspectos para tocar en el Islam. El primero es la geografía, lo segundo es el origen, lo tercero son unas tendencias, que son dos tendencias principales. La otra es la historia después del profeta. Lo otro son los 5 pilares del Islam como religión, como cultura, como civilización, em, como Estado también. Y la otra son los símbolos. Bueno, lo primero es la geografía, porque pues toca dar una ubicación concreta de dónde se desarrolló toda esta cultura, que para mi precepto y concepto es la base de la civilización moderna como tal. Entonces vemos que la civilización islámica nace en la península arábica. Entonces nace en medio del epicentro de la civilización como humanidad. Entonces tenemos al norte, en lo que hoy es Irán, Irak y Siria y Turquía, el gran imperio persa, que como lo decía la compañera que exponía sobre el hinduismo tiene muchos rasgos de esta civilización, ¿no? Y sí, era la Persia de Darío, la Persia de Alejandro el Grande, ¿no? Y que en su momento llegó también a ser permeada por el Islam.
Bueno, entonces pues ya dando como estas anotaciones, unos rasgos característicos como religión, como cultura, es que el Islam, su lugar principal, ¿no? Dentro de la península, se centra acá en la Meca y en Medina. Eso tiene una historia bien particular, que nos lleva a la otra parte. Entonces, la Meca y Medina son dos ciudades ubicadas en la península. em, y de allí es donde nace todo esto, porque resulta que el profeta, que más adelante les voy a comentar sobre Mahoma, que es el profeta principal de la religión, comienza todo su viaje desde la Meca, porque él nace en la Meca y todo su desarrollo como individuo es en la Meca, hasta Medina, porque pues resulta que eh, en todo este proceso de origen, que pues también tiene que ver mucho el origen, Alá, que pues Alá es la representación de Dios para los musulmanes. ¿M? Dios es la representación misma, ¿no? Y el arcángel Gabriel es el que le da como estos mensajes a Mahoma, ¿m? Al profeta. Entonces es algo muy particular y que se relaciona muy bien con estas religiones porque son las religiones abrahámicas, o sea que llevan la misma línea del profeta Abraham, ¿no? Entonces pues acá sí lo pueden observar un poco más, acá está Abraham, Isaías, Jesús y Mahoma, porque pues Mahoma es para los musulmanes lo que Jesús es para los cristianos. ¿M? Entonces, en este proceso de que Alá le da el mensaje divino por medio del arcángel Gabriel, que a todas estas el arcángel Gabriel es el que también le da el mensaje a María del nacimiento de Jesús y demás. Entonces Mahoma decide comenzar a expandir, ¿no? Ese conocimiento que le da Alá. Entonces, a ese recorrido que él comienza en la Meca, se le llama la Égira, a ese recorrido que él realiza a Medina, al epicentro de la cultura en lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, y nos lleva a la otra parte, que serían las tendencias dentro de la cultura musulmana. Hay algo muy particular, ¿no? De todo esto, y es que se dice musulmán al seguidor eh, de Alá, ¿no? Entonces, bueno, entonces en todo este proceso, más o menos estamos hablando del año 622, ahí comienza el año 1 del calendario musulmán, que es cuando Mahoma comienza el peregrinaje por todo Oriente Medio. Entonces, de esta forma también, pues él tuvo una descendencia que solo fueron mujeres. ¿M? Una de ellas, pues una de sus hijas preferidas, pues resulta que la asesinaron después de que él falleció, eh, y esto generó un conflicto dentro de la cultura misma. Entonces es acá donde el islamismo se parte en dos, porque por un lado están los chiitas y los suníes. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y qué carajo son los chiitas y los suníes? Bueno, los chiitas eh, son los que no creen en unos versos que Mahoma constituyó,
una década después de haber creado el Corán, porque el Corán es el libro sagrado, el Corán está compuesto por 114 versos, que son suras, se le llaman las suras. Y esto, pues, está escrito de una manera que, pues, un comerciante que pues, no tenía mucha educación y demás, pues jue madre, no podía escribir eso tan perfecto, esos versos tan completos, ¿sí? Entonces, por eso ellos mencionan que el Corán es la palabra de Dios y va a ser una constante en las culturas de esta región de la tierra, y se va a repetir también, por ejemplo, en la Torá, que es para los judíos, o en la Biblia, que es para los cristianos, pues en el Corán se menciona lo mismo, como la palabra divina, la palabra de Dios, viene de las suras del Corán. Entonces, Mahoma recoge estos versos y añade unos más. Cuando él muere, entonces hay un grupo de seguidores que creen que estos versos son válidos y que se adicionan a su cultura misma. ¿M? Y también que, pues, para seguir con la palabra de Alá, pues se necesita de califas. Califas en árabe es seguidor, califa, califa es seguidor. Entonces se nombran 5 califas. ¿M? Y los chiitas, que siempre han sido minoría, no creen en los versos adicionales del Corán, solo creen en una línea de sangre legítima. Ellos aún creen que va a llegar esa línea de sangre del profeta, ¿m? Y si son minoría. Eh, una particularidad es que en la actualidad, mm, regiones del mundo que son sunitas, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, eh, Jordania, y chiitas como Irán. Por eso hay un conflicto actual bien particular, porque es que el Islam es una religión bastante política también, es una religión de imperio. Mm, ok, bueno, después de la muerte de Mahoma, otras particularidades de la expansión de, de la religión islámica es que se dividió en dos, ¿no? Esta expansión. Entonces, primero encontramos el imperio Omeya o el califato Omeya, que pues como ya les dije, califa es el seguidor. Entonces, este califato llegó hasta España, imagínense en eso, eso fue enorme. Entonces, en España se crea el califato de, mm, de Granada, ¿m? Y eso fue de Córdoba, el califato de Córdoba, y esto fue el epicentro de la civilización en esa época. O sea, de allí salieron los grandes avances en medicina, en astronomía, en literatura, ¿m? Y de acá, décadas más tarde, llegarían los grandes navegantes. Entonces, por eso es que acá a las Américas llegaron también musulmanes y comenzó ese éxodo también de musulmanes a América. Y por el otro lado, pues tenemos al califato abasí, que se extendió hacia el oriente. Entonces ellos llegaron a tener el poder de lo que antiguamente era el imperio persa. Pero, pero como pues los persas eran un cuento totalmente diferente, porque es que los persas venían eh, del lado oriental del mundo, entonces ellos tenían algo de cultura hindú, algo de, también ahí se hablaba un poco de kurdo, del Kurdistán y demás. Entonces eran pueblos rebeldes, eran pueblos que no se doblegaban a nada. Entonces ellos decidieron tomar el bando de los chiíes, que eran la minoría, y hoy es lo que actualmente conocemos como Irán. ¿M? Entonces, bueno, eso más o menos fue en el 750 después de Cristo, ¿no? Bueno, y acá es un poco de lo que les hablaba del califato de Córdoba. A mí me parecía muy interesante esto porque tiene mucho que ver con la religión islámica y
es la relación directa con el conocimiento. Es una religión que uno de sus pilares incentiva eso, al dar, ¿no? Eh, a que no te puedes quedar em, solo con tus conocimientos y no puedes ser egoísta, sino tienes que dar al otro. ¿Mm? Entonces, en este proceso hay avances. Entonces, por ejemplo, una característica del Islam es la creación de las universidades. ¿Mm? Entonces, de universidades se crea el concepto de universidad y se crea en Andalucía, en España, en un lugar que se llama, y es muy hermoso a todas estas, en Córdoba, que se llama La Alhambra, en Córdoba, en España. También se dan avances en astronomía, como le decía, en el álgebra, ¿m? En el idioma, porque el español comparte muchos vocablos y palabras del árabe. Por ejemplo, todo lo que inicia con al viene de allá. De la química y la medicina, los primeros trasplantes de córnea se dieron en el imperio Omeya. ¿M? Entonces uno dice, jue madre, esta gente la tenía clara. O sea, era un desarrollo científico que también tenía que ver con el desarrollo religioso. Em, entonces, pues bueno, después pasamos a los pilares como religión. Entonces, acá encontramos que son 5. ¿M? Hay un pilar que nos habla del testimonio de fe. Entonces, Alá como único Dios y Mahoma como el único profeta. Y esto también es cultural y después va a ser también un dilema. Eh, Resulta que durante el imperio, el imperio Omeya y el califato de Córdoba, la regla era la siguiente: tú como judío, como cristiano, podías convivir con nosotros, los musulmanes. Nosotros te íbamos a brindar los derechos, ¿m? Los derechos básicos. Pero tenías que entender un poco más de nuestra cultura. ¿M? Así pues no estuviese bajo el dogma de la religión como tal, pero sí tenía que entender, ¿no? Años más tarde o décadas más tarde, yo diría que en la modernidad, esto vendría a convertirse en una malinterpretación del Corán mismo, o sea, de la palabra de Alá. ¿M? Y existen o se crearon corrientes extremistas islámicas como ISIS, Boko Haram, Al Qaeda, y sí, el Talibán, que el Talibán nace en los años 50. Esto, entonces, debido a ello, entonces hay una mala interpretación de la palabra de Alá. Lo otro que es, bueno, la oración es fundamental para los musulmanes. Em, Tanto así que tú así estés en el centro comercial, en la universidad, en el trabajo, tienes que orar 5 veces al día con dirección a la Meca. Entonces, mucha gente, digamos, y acá yo tuve un amigo que era musulmán y el chico pues no cargaba el tapete, pero sí realmente pues se hacía a un lado y hacía su oración dirigida hacia la Meca, ¿m? Muy puntualmente. Pero hay otra gente que sí carga un tapete, una especie de tapete y sí hace esto. Y es muy interesante como cultura. La caridad es una de las bases fundamentales del Islam. Eh, pues los acaudalados tienen el deber de proveer a los que no son tan acaudalados. ¿M? Hay un equilibrio en ello. Es más marcado en los chiíes que en los suníes. Entonces, por ejemplo, en Irán pasa mucho. Por eso, en la actualidad, Irán, las normas iraníes se rigen bajo estos preceptos. El ayuno del Ramadán es como decir la Semana Santa para los cristianos, ¿no?
Entonces es un tiempo de ayuno, de oración, de meditación, de transformación y no se le permite ayunar ni a las mujeres embarazadas ni a las personas en condiciones eh, bueno, de que su salud está un poco deteriorada y a los niños tampoco. Se les deja ayunar. Y la peregrinación, si tú eres musulmán, tienes que ir una vez en la vida a la Meca. A la Meca tienes que ir una vez en tu vida. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ok, ahí me pasé. Y los símbolos, entonces hablamos de una simbología muy marcada. Entonces, claramente lo más simbólico es la luna creciente, que siempre la pueden ver en la gran mayoría de banderas de países musulmanes en Oriente Medio. El sable de Ali, Ali fue el esposo de Fátima, la hija querida de Mahoma, eh, a la cual asesinaron, y pues Ali también. Em, las mezquitas, que son los templos. Acá hay un ejemplo y es el ejemplo que les digo que pues los musulmanes viajaron por todo el mundo y llegaron acá a Colombia, ¿m? En especial en Maicao, una de las migraciones de musulmanes más amplias de América Latina se dio después de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano pues cae. Hay una migración gigantesca de población musulmana hacia La Guajira. Entonces tú en Maicao puedes encontrar esta gran mezquita y acá en Bogotá en la 30 en la, en la calle 80 con carrera 30 también encuentras una mezquita musulmana. Mm, Características de más de la religión, es una religión que no se ha comprendido muy bien. Yo siento eso. Yo soy un fan de Diana Uribe, una historiadora muy interesante colombiana, y ella tiene una serie de documentales que se llama La Hora de la Historia, que por mucho tiempo tuvo en Caracol Radio y está ahora en YouTube. Entonces, yo ya había por ahí revisado un documental hace un buen tiempo y pues leído un poco más del tema y me encuentro de que no entendemos muy bien las palabras del Corán. Resulta que el Corán se escribió en una época donde la mayoría de tribus musulmanas pues eran nómadas, entonces esta gente andaba por el desierto, ¿sí? Esta gente tenía sus familias y andaba por el desierto, entonces una de las reglas básicas para la supervivencia era que el hombre siempre tenía que ir delante de la mujer. ¿M? En la actualidad se puede malinterpretar y decir, marica, eso es machismo, estamos mal, pero, pero en la época era un tema de supervivencia de la tribu. ¿M? Era decir, bueno, nosotros como hombres tenemos el riesgo de morir eh, por defender nuestra tribu, pero a ellas tenemos que protegerlas. También hay un tema de guerra, entonces por eso, bueno, y se me pasó colocar la imagen de la burka, que es este velo que usan en varios países árabes las mujeres. Mm, en esa época era para que las tribus enemigas no violaran a las mujeres de la tribu y para preservar la línea de sangre directa. Entonces, son libros, son textos sagrados que se escribieron en un contexto social eh, muy diferente al de nuestra época. Y pues claro, hay corrientes extremistas que hoy toman esto para defender una posición, te diría que más que religiosa, política, como es el tema con Afganistán y se me fue el nombre de este grupo. Bueno, también los kurdos también tienen unas particularidades bien interesantes.
Y pues ya sería básicamente eso. Bueno, también es una religión monoteísta, pero como ustedes lo ven, o sea, han tenido que ver con todo el mundo. Desde España hasta la India han tenido que ver. Listo. Listo, Cristian, gracias. Una amplia consulta, la verdad. Y fíjense que lo que dice Cristian es cierto no solamente para esa religión, sino que nosotros, incluso en la que profesemos, cada uno de ustedes, hay cosas que lo hacemos como mecánicamente y no entendemos el sentido. Y cuando uno se dirige a esos textos, a esos textos sagrados, a esos libros, pues hay que situarse en la época, porque eso tiene todo un sentido que marca la diferencia. Uno no puede leer algo de esa época y venir a decir, bueno, es que esto interpretarlo históricamente sin tener en cuenta eso, sino aquí, en el momento, en la actualidad. Y entonces por eso no entendemos muchas veces ni lo que leemos, ni los textos que tienen cosas muy marcadas, también políticas, culturales. Bueno, hay una serie de elementos que no es tan fácil. Esto que estamos haciendo es que medio conozcamos y estemos atentos porque hay cosas interesantes que nos pueden llamar la atención y que pues el que quiera pues podrá profundizar más en el tema o si le llama la atención algo de lo que está escuchando, pues seguir consultando. Lo importante es también hacer un llamado como a mirar, o sea, ¿y yo realmente en qué creo? ¿Cuál es mi fe? De todo lo que estoy diciendo, pues puede que gente diga, no, yo no creo en nada, no tengo un Dios, no tengo una religión, no tengo, pero debe haber algo que lo mueve a uno, ¿cierto? Pero bueno, sigamos. Gracias, Cristian. Dale, profe. ¿Quién continúa? Llevamos solo 3. Profe, seguía yo, pero es que se me apagó el PC. ¿Será posible que siga otro compañero y yo ahora sigo, profe? Esperar que prenda Claro, un claro, momentico. claro. Dale, ¿quién sigue? Eh, ¿Puede ser Lady? ¿Lady está lista? Javier. Sí, profe. Lady, listo, dale, Lady, después Javier. Vale, voy a presentar pantalla. ¿Cuál te Ay, corresponde, Lady? el catolicismo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces, bueno, buenas noches para todos. A mí me correspondió el catolicismo. Vamos a hablar primero sobre qué es el catolicismo. Esto, pues, visto desde la parte teórica, más allá de la religión. Entonces, ahí pues lo que encontré es que se trata de una disciplina religiosa cristiana y es curioso porque el catolicismo está muy relacionado con el cristianismo, aunque son costumbres muy diferentes, pero sí están como muy, muy atados. El catolicismo está encabezado por un jefe espiritual que actualmente es el Papa Francisco, es el que están viendo ahí en la imagen y este se encuentra ubicado en el Vaticano, en Roma. Inicialmente se dio en Europa en el siglo XVI con Lutero. Entonces, desde esa época se empieza a hablar del término catolicismo, pero pues cada quien, no sé, pues se crearon como varias ramas, donde decía, bueno, yo creo en Dios, pero no me parece esto, no estoy de acuerdo con esto, entonces se fueron creando diferentes expresiones del cristianismo. El origen. Tenemos diferentes como teorías. No se habla de una en específico. Hay una que es cuando pasa pues la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, que esto fue aproximadamente en el año 30 de nuestra era. Entonces la Iglesia Católica se proclamó a sí misma como la iglesia por la que murió Jesucristo y que pues los textos sagrados fueron construidos
por tanto Jesucristo como por los apóstoles. Entonces, esta es una de las teorías. La otra es que en el año 312 el emperador romano Constantino declaró que esta iba a ser la religión oficial. Entonces ahí inicia la unión entre el Estado y la Iglesia. Y también se habla del Antiguo y Nuevo Testamento, que entonces pues esto fue lo que marcó como el inicio de la religión. Tenemos aquí unos símbolos, manejan muchos, tienen muchos, también adoran muchas imágenes, muchas estatuas, muchos, bueno, diferentes simbologías. Estas fueron las que me parecieron como más representativas. Esta que tenemos aquí es la cruz, la que pues se menciona que fue en la que murió Jesucristo por nosotros. Está el crucifijo, que pues es la representación de la muerte de él. Este es el IHS, que significa Jesús Hombre Salvador, que también es utilizado. Está esta imagen de acá, que es muy, muy mencionada como el Cordero de Dios. Acá vemos una representación o una comparación entre la tiara de alambre con la que murió Jesús y pues con la que después se proclamó por ser el rey. Está el rosario. Estas son las llaves de San Pedro, que también es significativo. Está este símbolo que están viendo aquí, es llamado como el crismón, que es el símbolo de Cristo y emblema de victoria. Se puede tomar en tema militar y en tema espiritual. Este es el Vaticano, el que están viendo aquí, que está ubicado en Roma. También se tiene en cuenta a la Virgen María, también pues es adorada. Y una particularidad, y es que en el catolicismo se tienen muchos santos. Entonces aquí esta imagen pequeñita pues es como uno de los tantos personajes o tantos santos, santos que a los que la gente le reza por diferentes peticiones. Y este es el escapulario, se me estaba escapando, que también es, no sé si de pronto lo hayan visto, lo utilizan mucho en los vehículos, o yo lo he visto mucho en vehículos para bendecirlo. Como características, entonces tenemos del catolicismo que las creencias y rituales están ordenados y sistematizados. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, se inició una unión entre la iglesia y el Estado, y así mismo se empezaron a organizar muchos temas. Y se habla de unas autoridades de la iglesia que son las encargadas de hacer cumplir esto. El sistema de creencias se resume en el credo. No sé si de pronto lo han escuchado, que es el credo en Dios Padre Todopoderoso. Bueno, ese que le enseñan a uno desde pequeñito, bueno, a uno no, en las familias católicas. Entonces, básicamente, ese credo es la unión o como el resumen, por llamarlo así, de todas las creencias más fuertes, por llamarlo así, o más significativas que tienen los católicos. Lo que les mencionaba anteriormente, que todo se basa en las sagradas escrituras, pues esta es como de ahí se predica, y se supone que son los 7, no se supone, sino que están establecidos los 7 sacramentos, que es con el que se manifiesta la gracia de Dios, que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Como dioses tienen se tiene un único Dios, pero este se representa en la unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocido como la Santísima Trinidad. Y ya. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Gracias, Lady.
Vale, profe. Piense que tú no eres católica, Lady. Crecí en una familia católica, pero después de crecer ya no quise seguir. O sea, sí creo en Dios, pero no me gustó el tema de las iglesias, de los sacerdotes. Me parece que es complicado. Hay muchas cosas detrás de esto, entonces preferí por respeto no asistir a las iglesias católicas. Pero asistes a otra iglesia. Por el momento no. Ah, ok. Gracias, Lady. Vale, Bueno, fíjate que eso nos pasa muchísimo, ¿no? Que estamos de pronto, tenemos una fe, pero esa fe tiene que ver con, con algo que nos han inculcado a nivel familiar. Y a veces, lo que decía hace un rato, no somos conscientes de en qué creemos, por qué creemos. Y muchas cosas no las conocemos como deberíamos conocerlas. Entonces, hay que también ir mirando como eso, en qué está nuestra fe, en dónde está y cómo está. Bueno, listo. Gracias, Lady. Vamos a ver quién seguía. ¿La Nelly? O Javier. Ah, era Javier, perdón, Javier. Dale, Javier. Javier Andrés. Ya comparto, profe, regálame un segundo. Listo, Javier, gracias. ¿Cuál te corresponde, Javier? Taoísmo. Sí, señora. Ok. Bien. Entonces, buenas noches, me correspondió el taoísmo. ¿Qué es? Entonces, pues inicialmente es una tradición filosófica espiritual de origen chino, la cual se enfatiza en vivir la armonía y tiene innumerables matices en la filosofía y las religiones populares. Y pues todo esto se enfoca más en la religión china. El Tao de Jin es conocido como el Tao de Qin o Tao de Shin, que es el libro que se condensa en todas las enseñanzas y se ve todo lo atribuido al filósofo Lao Tse. Bueno, los fundamentos iniciales de esta costumbre es que se establece la existencia de dos fuerzas, una pasiva y otra activa, que pues como todos la hemos visto y la hemos escuchado, es el yin y el yang. Entonces se representa como el dinamismo de la naturaleza, el origen de todas las cosas y todo, pues todo lo existente y lo que se ha manifestado pues, por decirlo así, en alguna creencia tanto viva como espiritual. El Tao por naturaleza es indefinible, indescriptible e inalcanzable por el pensamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Esto va un poco más a lo espiritual. Entonces, para lograr alcanzarlo, pues obviamente es una trascendencia espiritual y de tranquilidad y de mente que, y que transcurre, pues, como lo mencioné en la diapositiva, pues más allá del pensamiento humano. El Tao trascendente es trascendente, eterno, inconmensurable e indescriptible. Antecede a la multiplicidad, lo contiene y lo sustenta todo también, es inmanente y se encuentra presente en la pluralidad en todas las cosas impermanentes. Entonces, como ya lo venía explicando, esto va un poco más allá del contexto humano normal, por decirlo así. Una de las características es la armonía del centro en el Tao. Y pues reprueban lo que es la guerra, la resignación, la codicia, los prejuicios, los convencionalismos, los tabús, la desigualdad, la sumisión, el sometimiento,
el sometimiento dogmático a normativas. Bueno, y uno de los datos como generales, ellos son muy, pues tienen unas montañas sagradas, entonces ellos no es como, bueno, es esta en específica, no. Ellos tienen pues varios conceptos sobre las montañas y sobre todo la paz y la tranquilidad y toda la espiritualidad que pueden encontrar en ella. Entonces las encuentran en el este, en el oeste, sur, norte y en el centro. Realmente, como les mencionaba, esto no tiene gran relevancia para ellos, sino que todas tienen una importancia en su religión. Bueno, el país con mayor cantidad de seguidores, pues obviamente está China porque es de donde proviene, Taiwán, son, pues, como lo mencionaba, los dos líderes de esta religión. El símbolo es el Taijitu, el surgimiento está entre los siglos sexto y cuarto antes de Cristo, y su dios es el Gran Puro. Este título, pues, se define a un dios también llamado Taishan Lahun, es conocido como el Señor Celestial del Dao, y es más que todo por su virtud. Él es venerable, soberano y supremo ante la religión, y pues una deidad teoísta que pues lidera en cierta forma a los tres puros, que en este concepto pues digamos es un despliegue de, de la religión. Entonces en estos puros está el puro de Jade, que es un celeste original, está el puro superior, que es el tesoro sublime, y está el gran puro, que como ya lo mencionaba, es el de una virtud imparable. También en las principales ramas de esta religión está el taoísmo religioso y filosófico. Y aproximadamente el número de seguidores está entre los 173.000 millones. Y ya, profe, eso es todo. Ok. Gracias, Javier. Eso, profe. Bueno, ahí vamos conociendo algunos detalles de las diferentes religiones. ¿Quién continúa? Yo, profe. Dale, Daniel. Un momentico voy a presentar. ¿Cuál tienes? ¿Cristianismo? No, profe, yo tengo el budismo. Ah, sí, budismo. Listo. Listo, ya estamos viendo. Listo. De un momento, profe. Si les parece, los que hicieron las presentaciones, pueden subirlos ahí como comentario de la clase, no como tarea, sino ahí donde yo envío los mensajes, pueden dejarlo ahí si quieren, para que el que quiera después consultar algo, bueno, lo pueda hacer, ¿vale? Listo, profe. Entonces, buenas noches. A mí me correspondió el budismo. Bueno, entonces, ¿qué es el budismo? Entonces, el budismo es una religión, pero también una doctrina espiritual y filosófica no teísta, es decir, plantea la existencia de un creador específico o Dios. Pertenece a la familia dharmica, con creencias y procedentes de la India. Como filosofía, señala la competencia y el ascetismo basado en sistemas antiguos de creencia relacionadas con la religión y verídicas. En el budismo se da una serie de tradiciones y ritos y creencias y prácticas espirituales de distintas ramas según el budismo a la que se refiere. Todas comparten la enseñanza de Siddhartha o Siddhartha Gautama, un maestro y azteca espiritual conocido popularmente como Buda.
El budismo no se centra en la devolución o residencia a un dios, sino en el desarrollo individual y espiritual. Este crecimiento se consigue mediante la completación en profundidad de la vida, de la meditación, la práctica del desapego y la trascendencia de los deseos y placeres. El origen, esta doctrina filosófica surgió entre los siglos 4 y 5 antes de Cristo en el noreste de la India, época en la que se produjo cambios sociales y sustanciales y actividades religiosas intensas. La religión brahmánica, la más imperante y perteneciente a castas superiores, se encontraba en un contexto de crisis. En esta situación propicia para que se dieran transformaciones culturales. Algunos estudios reinterpretaron los textos védicos y otros optaron por experimentar con formas nuevas de misticios. En los símbolos tenemos la rueda del Adharma, también llamada Adharma Chara. Es más popular símbolo de esta región y existen varias interpretaciones sobre su significado. Se cree que era un símbolo de la monarquía y que durante la época del emperador Osaka empezó a ser usado como representación al camino octuple que Buda enseñó para alcanzar la iluminación. Cada uno de los radios que la constituye es el camino que aleja del sufrimiento y lleva al nirvana. También se ha dicho que el círculo que está en su interior representa la perfección de las enseñanzas. Como otro elemento tenemos la flor de loto, que es una especie famosa de planta que vive en ambientes acuáticos, como estanques y lagunas, y es reconocida por la longevidad de sus semillas, que puede germinar hasta 10 siglos después. En el budismo su símbolo está asociado al potencial de la mente y la humanidad. Según las creencias de esta religión, la flor de loto es una metáfora del poder de la mente, pues las raíces de la planta se clavan en el barro para dar lugar a una flor que emerge de las aguas turbias, así como la mente humana. Según el budismo, puede elevarse por encima del sufrimiento para alcanzar la iluminación. El otro símbolo que tenemos es el nudo infinito, que está explicada en tres opciones, formas que son las más reconocidas alrededor del símbolo del nudo. La primera, pues asegura que el nudo representa la interconexión entre todos los aspectos de la existencia, como el camino espiritual y el paso del tiempo a la sabiduría y a la compasión. La segunda señala que representa el camino infinito hacia la iluminación. Dicho camino nunca termina porque nunca se ha terminado de aprender, entonces la sabiduría es un aprendizaje constante. Y por último, también se interpreta como la sabiduría del mismo Buda, que no tiene principio ni final. El otro símbolo que lo representa son los ojos del Buda. Se pueden encontrar comúnmente en el exterior de las estupas. Estos son como las iglesias de ellos, un tipo de construcción budista donde se guardan reliquias religiosas. El símbolo está asociado al poder omnipresente de Buda. También son conocidos como los ojos de la sabiduría y contiene una línea ondulada situada en la parte inferior, que es el número 1 en sánscrito, lengua clásica de la India, y que señala que hay que seguir las enseñanzas del Buda para poder llegar al nirvana. En las características del budismo, la primera es que varía como doctrina según el tipo que se practique, pero todas sus ramas contemplan los mismos principios filosóficos, y los cuales son los siguientes. Entonces, tenemos tres realidades o marcas, que la naturaleza se define por tres características, que es el impermanencia, insustancialidad y sufrimiento y descontexto. Tenemos el karma, que también ya lo habían dicho en otras religiones, que es la acción intencionales, crean uno o varios efectos persivos o posteriori cuando se dan circunstancias correctas. El karma puede ser malo o bueno según la naturaleza de cada acción. Tenemos la nirvana,
que es el estado de iluminación espiritual al que aspira toda persona budista, se entiende en términos místicos como una elevación de la rueda eterna del nacimiento, el sufrimiento, la muerte y la reencarnación. Tenemos el Sasara, que se contempla un tiempo circular. Esto quiere decir que se repite eternamente con un ciclo de nacimiento, sufrimiento y reencarnación. Este ciclo se conoce como samsara. Las creencias consideran que la vida incluye el dukkha, que es imperfecta. Existe el cese de propio dukkha, el origen del sufrimiento en el trasna, deseo, anhelo, la ansiedad causado por los sentimientos del placer sexual y el noble camino tuble en el método para lograr la extinción del sufrimiento basado en evitar satisfacciones excesivas y mortificaciones excesivas. Entre los dioses tenemos el Buda, que se considera que los llamados Budas fueron seres que han tenido un despertar completo y han comprendido por completo los cuatro nobles verdaderos, siendo por lo tanto los únicos seres completamente dignos. Se considera que el único Buda cercano en el tiempo fue, siendo el resto de Budas conocido como Maitreya o Amitabha, seres que al llegar al despertar completo fueron capaces de dirigir las tierras puras que se pueden visitar tras la muerte y que vieron en la tierra hace muchos siglos. Aquí tenemos los dioses, que son los reyes de la sabiduría. Estos son 5 dioses, son una serie de protectores en las creencias budistas, poseyendo por los géneros un aspecto duro y agresivo como encargados de derrotar a la fuerza negativa, que tan peligrosas son en una creencia como el budismo, por ello son verdaderos como dioses. De forma general, se piensa que los reyes de la sabiduría pueden ser una especie de Budas, pero en una forma más alocada y agresiva para vencer a las fuerzas malvadas. Entonces, estos, un momento, estos 5 reyes se llamaba Akala, uno de los dioses del budismo que se encargaba de luchar contra el mal en el propio infierno con su espalda de fuego y su cuerda. El otro se llamaba Daitoku, un dios con 6 caras, 6 brazos y 6 piernas, que si oeste cabalgaba sobre una vaca y luchaba contra todo el mal. El tercero se llama Gundari, el dispersor del néctar de los dioses, estaba situado en el sur, empuñaba armas en cada uno de los 8 brazos. Gonzase, situado en el este, es conocido por ser el enemigo de la ira y por luchar con sus 8 brazos. Y por último tenemos el Congoyat, situado al norte, es conocido por representar la fuerza y luchar con 4 brazos. Por último, tenemos los 8 protectores. Tenemos primero el Yama, el encargado de reinar sobre el infierno del budismo y por lo tanto el que juzga a los muertos. Su revelación ha traspasado la frontera del budismo, llegando a otras mitologías como la japonesa. Tenemos el Brahma, proveniente de la religión hindú. Este dios es conocido como uno de los más benevolentes. Es un dios con mucha teoría sobre él, ya que depende de los textos, se habla de que pudo haber más de un Brahma en su oriente fue un maestro del espíritu Gran Buda. Mahakala, al mismo tiempo, fue una fuerza aireada, protectora y un dios de la meditación. Se dice que en su papel es el de luchar en el mismo infierno contra las fuerzas del mal, llevándole a las personas desde la oscuridad hasta la luz. El Betese, dios protector y señor de la guerra, que se piensa que puede provenir de las creencias mongolas. Tenemos el Yamantaka, el dios destructor de la muerte, que también se piensa que puede tener origen mongol y se piensa que era el rival de las fuerzas asesinas.
El Vairravana, uno de los cuatro padres celestiales, se puede considerar como el protector. Ayagriva, su papel como dios de la protección se centra en el aspecto de los curanderos, ya que se dice que es capaz de curar cualquier enfermedad e incluso la lepra. Pandélamo se considera como el dios supremo de Tibet, siendo el que protege a los sabios y a la propia sabiduría. Listo. Por último, tenemos las creencias. Las creencias del budismo pueden expresarse a través de las llamadas cuatro nobles verdades, expresadas por Buda en su primer discurso. Entonces, la primera que tenemos es que la vida incluye el dukkha. Entonces, este quiere decir que la vida es imperfecta y existir es convivir con la insatisfacción y el sufrimiento que son universales. Este es el punto de partida de toda práctica budista. La segunda es el origen del sufrimiento. Entonces dice que el sufrimiento de la vida se origina en el deseo, el anhelo, la ansiedad que causan los sentimientos o el placer sexual y la creencia de que algunas acciones nos llevarán a a la satisfacción de dicho deseo. Tercero tenemos, existe el cese. Este es el sufrimiento, cesa por el abandono de los deseos, lo cual se logra enfrentar la vida como realmente es y comprendiendo las causas del sufrimiento propio como algo que se anida en nosotros. Y por último, existe un método para extinguir el sufrimiento. A este camino el budismo lo denomina el noble camino octuple. Consiste en en la búsqueda de un punto medio, evitando las excesivas satisfacciones y las excesivas mortificaciones a través de la conducta ética, la meditación, la atención plena y conciencia del presente de manera continua. Listo, profe. Gracias, Vanelli. Bueno, ahí vamos viendo. Brandon. Sí, profesor, estoy. Dale, Un segundito, ya te comparto. Brandon tiene el cristianismo, ¿sí? Sí, señora, profe. Ok. Mm. Profe, ¿me confirmas? Sí, señor, ya estás presentando. Dale. ¿Listo? Bueno, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Brandon Sebastián Hernández y les voy a hablar sobre el cristianismo. Bueno, entonces, el término cristiano proviene del griego Christos, traducido de la palabra hebrea para ungido, puesto que en la tradición hebrea los reyes se les ungía con aceite. Dicha palabra se usó inicialmente para llamar al profeta Jesús de Nazaret, el Cristo, o sea, el ungido, el elegido y posteriormente que dio origen a Jesucristo. Este, el cristianismo es una religión monoteísta, o sea, que solo tiene un Dios como su todo, ¿sí? Entonces, en este su Hijo Jesús, el que vino al mundo como hombre para redimirnos de los pecados. La máxima institución cristiana es la Iglesia y el libro sagrado de la Biblia, escrita por los apóstoles y constituida por el Viejo Testamento de origen judío y el Nuevo Testamento que contiene las enseñanzas cristianas. Bueno, el origen. El cristianismo nació en la provincia romana de Judea, comenzó siendo una secta judía pequeña, de creencias apocalípticas y alrededor de 120 miembros, guiados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los hechos narrados en el capítulo bíblico Hechos de los Apóstoles relatan la conformación del culto, pero no son precisamente rigurosos históricamente. Entonces decimos que para el siglo III el culto cristiano contaba ya con miles de seguidores y era la congregación dominante del norte del Mediterráneo. Para ese entonces una iglesia cristiana primitiva había surgido, compuesta por griegos y judíos. Su relevancia fue tal que los gobernantes romanos, pocos dados a la persecución religiosa, no tardaron en tratar de aplacar el culto sin lograr erradicarlo del todo.
Sin embargo, en el siglo IV, el emperador Constantino I decretó la libertad de cultos, poniendo fin a la persecución de los cristianos y permitiendo a la iglesia cristiana una importante participación en la sociedad. Aunque a ello prosiguió una época de resurgimiento del paganismo, durante el reinado de Juliano el Aposta, la fuerza del cristiano era tal que a fines del siglo IV ya era la religión oficial del Imperio Romano. Bueno, ¿qué creencias tenemos aquí en el cristianismo? ¿Sí? Bueno, decimos que el mundo fue creado por un único Dios, todopoderoso y amoroso, tal y como lo describen los textos judíos del Antiguo Testamento. Desde entonces hubo numerosos profetas que esparcieron la palabra sagrada, y el último de todos ellos fue Jesús de Nazaret. Jesucristo es el Mesías de Dios en la tierra, o sea, su enviado y emisario. Jesús es a la vez su único hijo y su forma de hacerse carne, es decir, de hacerse humano y así padecer los sufrimientos de la humanidad. Nació una mujer, Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y murió crucificado a los 33 años, convirtiéndose en un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar su pacto con Dios. Al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, donde gobierna a la derecha de Dios Padre. Mientras tanto, los fieles esperan su segundo retorno, que marca el final de los tiempos y la llegada del juicio final, en el que los muertos resucitarán y serán juzgados. Los buenos y fieles entrarán al reino de Dios y los malos y blasfemos irán a un lugar de castigo eterno, el infierno. Características de esta religión, bueno, como ya les decía, es una religión monoteísta, cree en un solo Dios, abrahámica, sigue la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, y con fuertes raíces judías. Su símbolo religioso es la cruz o el crucifijo, debido a que los romanos dieron muerte a Jesucristo mediante la crucifixión. Su texto sagrado, la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que se corresponde con los textos antiguos de la Torah judía, y el Nuevo Testamento, que relata la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Su profeta principal es Jesús de Nazaret o Jesucristo, considerado el Mesías de Dios en la tierra, enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su creador y esparcir las enseñanzas necesarias para acceder a la salvación eterna. El culto cristiano se organiza en la iglesia, que defiende distintas interpretaciones de los textos sagrados y distintas prácticas rituales, pero que coinciden en el núcleo de su doctrina, el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Se trata de una religión de inmensa importancia cultural e histórica para Occidente y en el mundo entero, ya que otorgó ingredientes esenciales del pensamiento medieval y moderno gestado en Europa y luego expandido a otras partes geográficas del planeta. Y ya, profe. Ok, gracias, Brandon. Bueno, Diana Carolina está. No está, ella empezó en clase, pero se retiró. Significa que no está. Tiene falla. Darly Juliet Vega tampoco ingresó. Tampoco ingresó. Y Liz Tatiana Roa tampoco, ¿cierto? Bueno. Bueno, chicos. ¿Qué quiero que hagamos en este momento? Cada uno de ustedes, el que quiera, después de haber escuchado esto, quiere compartir con nosotros algo frente a su fe. Viendo esas religiones, usted podría decir: yo pertenezco a esta religión, o no tengo una religión, o creo en esto, como nos decía, tal vez fue Lady o fue Brigitte, no recuerdo en este momento, que decía: yo soy, o sea, yo creo en Dios, pero no practico ciertas cosas de la religión católica, ¿cierto? Quisiera que cada uno como que pensara en este momento, bueno, ¿y de su fe qué? Aquí hay varias. No sé si están identificándose con alguna de ellas o qué les interesa. Cristian, dale. Yo creo que en ese trasegar de conocimientos, que siempre he sido muy inquieto por el conocimiento, me he acercado a varias corrientes religiosas. Bueno, yo soy bautizado en la Iglesia Católica, pero pues
digamos que por ese acercamiento tan rápido a la historia, a los textos históricos, me comencé a dar cuenta de que realmente el catolicismo no era como mi enfoque, y eso fue como muy pequeño. O sea, realmente me desencantaron muchas cosas que pues hoy en día, cuando tengo ya una postura más madura, yo digo, bueno, tanto esta religión ha aportado como ha permitido también vulneración de muchos aspectos de los derechos humanos y demás, pero también le ha aportado demasiado a la civilización humana. Ahoritica no me acerco a ninguna religión, más sin embargo sí soy espiritual y creo en un Dios. He tenido la oportunidad de participar en lo que había mencionado sobre el gnosticismo, el budismo, también el islam, el judaísmo. Entonces son varias cositas bien particulares. Pero sí, digamos que no comparto obviamente las posturas de las diversas culturas. Me encanta aprender, porque son visiones diferentes de mundo, y ya, básicamente. Pero sí, digamos que hay que diferenciar lo espiritual de lo religioso. O sea, yo no me enmarco en una institucionalidad, que eso es lo que me cuesta demasiado. El budismo tal vez en algún momento sería interesante analizarlo más a fondo, el budismo. Cristian, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Eh, Tú dirías entonces que crees, tú estás diciendo, crees en Dios, pero practicas esa fe de diferente manera. Una práctica libre, diría yo, Ok. más espiritual que... O sea, si a ti te dicen qué religión eres, no tendrías un nombre para dar. No, sí, no me gusta encasillarme en... Ok. Listo, Cristian, gracias. Jenny, habías levantado la mano. Sí, señora. Bueno, Dale. yo sí me considero católica. Y lo que dice Lady es muy cierto, o sea, sí hay muchas cosas dentro de la religión que no, digamos, dicen, ay, pero es que usted cree en un sacerdote. No, yo creo en un Dios. Y creo que el sacerdote simplemente es como un mensajero o alguien que brinda la palabra. Sigue siendo hombre y sigue siendo persona. Entonces, por una persona que obre mal, no vamos a juzgar a toda una religión. Eso es de ahí. Igual que cualquier profesión. Igual que Jenny. cualquier profesión, los docentes se equivocan, los administradores vamos a llegar en un momento a equivocarnos. Entonces, Totalmente de acuerdo. defiendo, digamos que siempre he defendido como mi postura católica. Soy muy devota a la Virgen. Se puede decir que al principio sí, a uno se lo imponen porque pues la familia de uno viene de un catolicismo, pero sí, uno tiene la opción de salirse cuando quiere, de retirarse cuando quiere. Personalmente creo en la Biblia, creo en Dios, creo en la Virgen. Mi espiritualidad pues va más allá de una iglesia. Sí, obviamente, yo voy a la iglesia, practico, o sea, católica total. Yo practico mis actos y trato de ser una mejor persona y guiarme por el camino del bien. No soy perfecta, pero trato de hacer cosas buenas. Al momento, pues, digamos que también he guiado a mis hijos. De hecho, mis hijos mayores ya hicieron la primera comunión. Y lo primero que hice al pasar dieta fue al domingo siguiente ir a bautizarlos. O sea, fueron así. Y no lo hice por fiesta ni por nada, porque no hice fiesta. Lo hice fue porque quería que estuvieran en la fe como tal. Y trato de criarlos de esa misma forma. Ellos creen en Dios, rezan todas las noches. Digamos que se saben las oraciones, pero no por eso los encasillo, como dice Cristian, a que solamente digan como loritos. No, porque la religión católica es, no, es que tiene un montón de oraciones. Sí, las sabemos, pero eso no nos encasilla en que no sepamos orar. No rezar, sino orar, hablar con Dios. Entonces, mi espiritualidad como tal, yo sí me considero de la religión católica. Ok. Bueno, o sea, lo primero es que
sí hay una diferencia entre hablar de espiritualidad y religión. Sí, Que claro. yo puedo hacer el vínculo de mi espiritualidad, vincularlo directamente a mi fe y a mi religión, perfecto, no, es clarísimo. Pero puede también que yo diga, no estoy inscrita en ninguna tipo de religión, tengo una fe diferente, mi espiritualidad está mucho más allá, también es muy válido. No necesariamente debe estar inscrita mi espiritualidad en una religión, como bien nos mencionaba Cristian. Eso es claro para todos. Importantísimo sí tener como que seguirse preguntando. Hemos escuchado varias cosas, ¿cierto? Varias características. Díganme en qué se parecen todas. ¿Ustedes encuentran una similitud de cada una de esas religiones? ¿Hay algo que prevalezca en todas que Sí, podamos decir, todas oiga, creen en tiene algo esto más en grande que común? el ser humano. Bueno, todas creen en algo más grande que el ser humano. ¿Alguna otra similitud encuentran ustedes? No. Pues, profe, en cierto caso la mayoría se basan en hacer el bien. Ujú, sí. Ahí también quería llegar yo, además de lo que dice Jenny y menciona Javier Andrés en este momento, y es que yo veo y alcanzo uno a evidenciar que todas buscan el bien, ¿cierto? Hay unos valores ahí moviéndose en cada una de ellas. Brandon, dice Brandon que por lo general todas van mediadas por la fe, ¿sí? Todas implican una trascendencia, llámese en términos de conocimientos, en términos de eh, también socialización, ¿no? Y eso genera un desarrollo en la civilización humana. Y siempre es así, o sea, básicamente la humanidad sin espiritualidad, pues sería muy complejo de, de percibir, porque es necesario, Ujú, o sea, es necesario tener fe, tener una creencia en algo para desarrollarnos como humanidad. ujú. Ok, Cristian, gracias. Eh, sí, Brandon aquí también nos menciona algo que él dice que todas buscan la reencarnación y creen en la vida y la muerte. Bueno, hay elementos que, que, que puede uno visualizar y que puede llegar a parecerse mucho unas con otras. Hay un término que vamos a manejar en la siguiente sesión que se llama ecumenismo. Y en la siguiente sesión vamos a ver de qué se trata. Pero quiero mostrarles aquí en el Classroom que les voy a compartir una lectura para que la miren. No tienen que hacer ni un ensayo, ni simplemente leerla. Eh, les voy a mostrar acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, chicos. Señora. Bueno, entonces resulta que ese qué, ese documento que les anexé ahí se llama Ecumenismo. Son 10 hojitas. Ya les voy a mostrar acá. Miren, ¿están visualizando? Sí. Entonces aquí hay varios elementos. Simplemente es leerlo y mirar como que sacar ideas importantes que ustedes encuentren en él. ¿Sí? Hay partes sencillas de leer, hay otras un poquito más complejas, pero tiene elementos que pueden llamarnos la atención y que nos pueden aclarar acerca de este término. ¿Sí? Y en la siguiente sesión, pues haremos la presentación, hablaremos de las ideas principales que ustedes van a encontrar acá, ¿sí? Y hablaremos un poco más sobre la religión y lo que entendemos de esto. Y cuáles son esas religiones que están en este concepto del ecumenismo. ¿De acuerdo? Sí, profe.
Listo. Ahí acabo de ubicarles eso. Ahí dice ecumenismo, ya todos pudieron visualizar la tarea, ¿verdad? ¿Qué es importante? Revisar esa lectura, sacar como ideas que les llame la atención, importantes para que podamos socializar entre todos. Todos tenemos que leer para que todos podamos participar y decir, bueno, yo pienso esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece importante esto, que entendí de esto. Y pues les presentaré también un video y haremos una presentación para la siguiente sesión para aclarar el término de ecumenismo. Todo el tiempo vamos a estar pensando en nuestra fe, llámese católica, cristiana, budista, como quieran llamarla, ¿sí? Sea la fe que sea, vamos mirando estos temas y vamos mirando, bueno, de lo mío, ¿cómo voy a ir, no? Que soy consciente de que hasta dónde realmente conozco la fe que estoy profesando, estoy enterada de todo o que creo algo de esto lo practico, pero otras cosas no, por las razones que sean que ustedes están mencionando y que están justificando ahora que estamos en la conversación. Pero esto nos da luces para muchas cosas, chicos. A veces uno no tiene claridad de eso y no quiere hacer conciencia de eso, pero hacer conciencia que ni soy de aquí ni soy de allá, pero tengo claro que tengo una fe, que tengo un Dios y que lo practico de alguna manera, eso también es importante tenerlo claro, ¿sí? Que no pertenezco, que no estoy encasillado, pero que hay un Dios y que cuando yo siento que debo acercarme a Él o que Él me mueve o que Él me da fuerza, pues acudo a Él y de pronto preguntarse por qué. Sí, seguramente no vamos a solucionar aquí ni vamos a tener unas respuestas, la verdad no la vamos a tener en nuestra mano, pero sí vamos a acercarnos a muchas cosas y vamos a aclarar ciertas cosas, o seguramente vamos a irnos con muchas preguntas y muchas inquietudes, pero hace parte de que podamos consultar, mirar, indagar y cómo ir descubriendo cosas entre todos y a partir de las consultas que hagamos y que nos motive este tema como a decir, ya voy a consultar por acá o me gustaría saber más sobre aquello o esto, bueno, en fin. No tengo yo la verdad para decirles, no, ustedes tienen que creer en esto, la verdad es el catolicismo, no, yo soy católica, sí, pero no por eso ustedes tienen que hacer lo mismo por estar en esta clase. Entonces cada uno desde su fe participe, ¿sí? Desde su fe, así como lo ha hecho Cristian, como todos ustedes lo han hecho, Jenny, Javier, todos han dado su opinión, Brandon, todos han dicho, bueno, yo desde lo que yo creo tal cosa, tal otra. Y de a medida que vayamos descubriendo otras palabras, mirando otros elementos, pues vamos a irle dando como más forma y más fuerza a lo que tengo yo, a lo que yo creo. Importante que tengamos en cuenta todo, la base de todo también está como en hacer el bien. Bien lo decía Javier Andrés, hacer el bien al otro, ¿sí? Los valores están todo el tiempo moviéndose en todas las religiones. Entonces, fíjense que hay que mirar exactamente, hacer conciencia de lo que estoy creyendo y hacer también la relación entre lo que es la espiritualidad, la religión, y si las estoy juntando, van por caminos separados, pero que yo pueda fortalecer y ser consciente de lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo y cómo lo estoy sintiendo. Entonces, ahí les invito para que le echen una miradita a ese texto, subrayen allá, saquen las ideas importantes. Si quieren consultar aparte, consulten y miren, nos cuentan antes, aquí todos aprendemos. Entonces, les agradezco mucho que estén como muy atentos y que estemos como confirmando para nosotros mismos algunas cosas, porque más adelante vamos a hacer en otra sesión varios ejercicios que tienen que ver con la fe de cada uno, que cada uno diga qué lo mueve, cuál ha sido la experiencia de fe con su religión, con lo que practica, en fin, para que todos podamos crecer y fortalecer nuestra fe. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables, les agradezco mucho sus consultas, el haberlo compartido aquí y pues